Muy buenos días con todos. El día de hoy vamos a realizar planteo de ecuaciones, ¿listo? Lo que vamos a hacer el día de hoy va a ser plantear una ecuación que va a consistir en interpretar los contextos o el enunciado que nos van a dar. Lo vamos a transformar estos enunciados en una expresión matemática, ¿listo? De esa manera. Entonces, a ver, comencemos a ver primeramente por estos enunciados que nos están dando a nosotros. El primer enunciado dice, a ver aquí, el primero de aquí, dice, la mitad de un número. Pregunto, ¿ese número yo lo conozco? Ese número que me dicen un número, ¿lo conocemos o no lo conocemos? Les pregunto. No lo, No, Miss. no lo conocemos. Cuando no conozcan ustedes un número, no sepan quién es de frente a ustedes, colóquenle X. Es decir, la mitad de un número. Si yo le digo, a ver, la mitad del número 10, ¿qué hacen? 10 entre 2, ¿verdad? Esa es su mitad. Aquí también hacemos lo mismo, la mitad de ese número X dividido entre 2, ahí está la mitad. Esa vendría a ser la expresión matemática. A ver, la siguiente me dice, la tercera parte de un número, ¿listo? Ese número que me está mencionando, ese un número, no lo conozco, le coloco X, pero me dicen la tercera parte, por si acaso. La tercera. La tercera parte, ¿qué significa? Dividirlo entre 3. Aquí colocamos entre 3. Si les dijeran, por ejemplo, la cuarta parte de un número, X entre 4. La quinta parte, X entre 5. Eso es lo que quiere decir el contexto, ¿listo? Una división. Siguiente enunciado dice, un número aumentado en 7. Un número. No conocemos nosotros ese número, le colocamos X. Pero me dice aumentado. ¿Ese aumentado qué significa? Que le tengo que sumar. ¿Cuánto le tengo que sumar? En 7. Ese número aumentado en 7. X más 7 es lo que me quiere decir. El siguiente semejante, un número. No conocemos ese número, le coloco X. Pero ahora me dice disminuido. Quiere decir que le tengo que restar. ¿Cuánto le resto? En 6. ¿Listo? X menos 6 sería la respuesta ahí. A ver, en el siguiente, a veces cuando yo les digo a veces a ustedes, yo tengo el número 8. El doble del número 8 significa 2 veces multiplicado por el número 8, ¿verdad? Ahora vamos a interpretar esa parte. Me dice, a ver aquí, el doble de un número, es decir, el doble 2 veces multiplicado por quién? Multiplicado por ese número, perdón aquí, de un número. ¿Pero conocemos ese número? No. Entonces le colocamos nosotros X, 2X. El siguiente, el triple, quiere decir 3 veces. ¿3 veces quién? Un número. Pero nosotros ese número no lo conocemos. Entonces le colocamos X. Ahí está, 3X me quiere decir. Ahora me dice, a ver acá, el siguiente. El exceso de un número sobre 12. A ver en esta parte. El exceso, ¿qué significa esa palabrita exceso? Quiere decir que aquí hay una diferencia, aquí hay una resta. ¿Una resta de quién? De un número. ¿Quién es ese número? No lo conocemos, le coloco X. ¿Pero por quién se está restando? ¿Sobre quién? Sobre el número 12. Ahí está. X menos 12. ¿Cuál es el exceso de ese número sobre 12? Quiere decir que este número de aquí tiene que ser mayor que el número 12 para saber en cuánto se están diferenciando, ¿listo? De esa manera. A ver el siguiente, ya es un texto un poquito más largo. Dice lo siguiente, a ver aquí, permítanme. La cuarta parte de un número. La cuarta parte. X, el número, dividido entre el número 4. La cuarta parte de ese número me dice acá, aumentado. Quiere decir, le sumo. ¿Cuánto le tengo que sumar? En 9. Ahí está. La cuarta parte de un número aumentado en 9. Si me dijeran, a ver, la quinta parte de un número, X quinto, aumentado en 10. Aumentado en 10. Eso es lo que quiere decir el contexto, ¿listo? De esa manera. A ver, el siguiente texto
No lo vayan a confundir con el primero. Dice la cuarta parte. Ah, aquí está la cuarta parte de la suma de un número y 9. Quiere decir que aquí está la cuarta parte. ¿La cuarta parte de quién? De la suma. ¿La suma de quién? De un número, no lo conozco, x y 9. Ahí está. La cuarta parte de la suma de un número y 9. Ahí está. Les está hablando de los dos juntos. Ya es muy distinto al texto anterior. En el texto anterior solamente te hablaban de uno. La cuarta parte de un número, nada más. Pero aquí sí te dice la cuarta parte de la suma. Eso quiere decir que hay una división entre 4 de una suma. ¿Listo? Aquí sí se interpreta bien esta parte de aquí. De la suma, ahí está. Muy bien, hasta ahí. El siguiente dice, un número aumentado en su cuarta parte. Un número. Nosotros no conocemos ese número. Muy bien, entonces yo le coloco X porque yo no conozco ese número. Un número me dice aumentado. Ah, está sumando. ¿Con quién está sumando? Me dice acá. En su cuarta parte. Un número aumentado en su cuarta parte. Es decir, la cuarta parte, la división entre 4. A ver, permítanme un momento. La división entre 4 de ese número. Ahí está. Un número aumentado en su cuarta parte. Ese mismo número entre 4. ¿Listo? Eso es lo que me quiere decir el contexto. Por último, ya, muy bien. Como último tenemos, a ver aquí, las 2/3 partes de un número. Ese 2/3. Permítanme aquí el lápiz. Ahí está, 2/3, exacto, 2/3 de un número, pero como no conocemos ese número, X, ahí está, 2/3 de X, o las 2/3 partes de un número que no conocemos, en este caso, X, ¿listo? Hasta ahí vendría a ser la interpretación de los enunciados en una expresión matemática, ¿listo? Muy bien, entonces, Miss, por decir X más 7 lo vamos a trabajar en trabajando en clase. No, claro, claro. Lo que trata el tema del día de hoy, ahora ya no les van a dar numeritos, ya no les van a dar números a ustedes. Ahora lo que les van a dar a ustedes va a ser contexto. Y el contexto que le van a dar a ustedes lo van a interpretar matemáticamente. Pero no de esta manera, no así tan cortito, sino un texto un poco más largo van a venir en los ejercicios para que puedan ir desarrollando. ¿Listo? Vamos a ir viendo, no te preocupes. A ver. Ya, Miss. Pasamos a la parte de trabajando en clase. Ejercicio número 2 me dice, un número aumentado en 17. Vamos a ir paso por paso. Un número aumentado en 17. Pregunto, ¿yo conozco ese número? ¿Lo conocemos? X. X Exacto. más 7 Como más no 17. correcto, como no conocemos ese número, X, ¿qué me dice de X? Ese número Más 7. Aumentado. en 17. Listo, pero miren acá primeramente. Da como resultado. Va a ser igual a 85. Tiene que ser igual entonces a 85. Me dice, Réstalo, Miss. 85 menos 17. muy bien, entonces, a ver, como dijo Yosimar, ahora sí podemos hallar entonces el valor de ese número. Este que está sumando 17 al siguiente lado pasa, ¿cómo me dijiste, Yosimar? Restando, correcto, restando. 85 Restando. menos 17. ¿Cuánto es? Díganme ustedes. ¿Cuánto? 88. 68, correcto, muy bien, vendría a ser 68. Y justo les dice acá, calcula dicho número, ahí está, el número viene a ser 68. Esa sería toda mi resolución. A ver, siguiente ejercicio, ejercicio 3. A ver, en este ejercicio me dice, el exceso de un número, el exceso de un número, el exceso quiere decir la resta. ¿La resta de quién? De un número, pero no conocemos ese número. X. ¿Pero con quién se está restando? Sobre 9. Es decir, el exceso de un número sobre 9. Ahí está, la resta. ¿Qué te dice? Da como resultado, quiere decir que va a ser igual a quién? A 15. Listo. Eso sería todo.
Dice, calcula dicho número. Muy bien, hallemos X. Este 9 que está restando, ¿cómo pasa al siguiente lado? Sumando, correcto, muy bien. Sería 15 más 9. ¿Y cuánto es 15 más 9? 25. 25. Te has pasado un hito por ahí, te has pasado un hito. A ver, retrocede un poquito. 24. 24, ¿listo? Muy bien. El valor de X vendría a ser 24. Entonces, justo me dice, calcula dicho número. Les recomiendo algo, leer bien lo que les están pidiendo, porque no siempre le van a pedir calcula dicho número. O le van a decir, calcula la mitad de ese número. Todavía tienes que seguir dividiendo, entonces, tratar de leer bien. La mitad de 24. Sí, algunos te dicen en el contexto, por eso les estoy diciendo, no les dicen calcula dicho número, te dicen calcula la mitad del número. Si te dicen la mitad del número, ¿quién es el número? 24. ¿Y 24, 12. Claro, por eso tienes que dividirlo entre 2. De esta 12. manera, exacto, 12 vendría a ser la mitad. Por eso tratar de leer bien, no se vayan a confundir porque en su tareita viene de esta manera, ¿listo? A ver entonces, ejercicio número 4, me dice entonces aquí, el triple de un número, el triple, es decir, 3 veces multiplicado por ese número. X. No lo conocemos, X. Me dice es igual a 42. Va a ser igualito al número 42. Ese 3 que está multiplicando, ¿cómo pasa al Se siguiente divide. lado? Dividiendo. Claro, muy bien. Dividiendo. ¿Y cuánto viene a ser 42 entre 3? 14. Muy bien. 14 como me dijeron por ahí. Muy bien. Entonces el valor de X es 14. Pero hay que ver. Calcula 14. dicho número. ¿Sí? Me están pidiendo solamente el número de X. Nada más. ¿Listo? Pasamos entonces al siguiente ejercicio. Ejercicio 6. Te dice, a ver aquí. Permítanme. El doble de un número. Ya. Quiere decir el doble, 2 veces un número. ¿Qué te dice? Es igual. ¿A quién va a ser igual? Observen bien aquí. Va a ser igual a la suma de dicho número con 50. ¿Va a ser igual a quién? A la suma. ¿La suma de quién? De dicho número. ¿Quién es ese número? X, que no lo conocemos. ¿Con quién está sumado? Con 50. Eso es lo que me quiere decir. Exacto, con 50. X más 50, ¿listo? A ver entonces, este X que está sumando, ¿cómo pasa al siguiente lado? Restando. Muy bien, menos X igual a Sería un 50. Claro, 50. claro, correcto. Después 2X menos sería un una X, solamente me queda X igual a 50. 50 es el valor de ese número que me están dando. Entonces, a ver, ¿qué me pide? Calcula dicho número, sí, es correcto. O también me podría decir, calcula el doble de ese número. 2 veces el número 50. 100 sería mi respuesta en ese caso, ¿listo? Si en tal caso les pidieres un ejemplo nada más, ¿listo? Pero no les pide. Muy bien. Ejercicio número 7 dice lo siguiente. Un número aumentado en su cuarta parte. Un número aumentado en su cuarta parte. Un número, no lo conocemos, X, aumentado, más ¿quién? Su cuarta parte, es decir, ese mismo número, pero dividido entre 4, su cuarta parte, ¿listo? Claro, correcto. Luego me dice, da como resultado 10, es decir, va a ser igual a 10. Claro, es igual a 10, nada más. A ver, ¿qué número se encuentra debajo del X? Uno. Correcto, la unidad. Podemos multiplicar nosotros 2X. en aspa. 4 por X, 4X. 4X, muy bien. Más otro, X. 1 por X, X. correcto, un X, listo, permítanme aquí. 1 por 1 por 4, 4, 4.
4. 4. Muy Va a ser bien. igual a 10. Todo esto va a ser igual a 10. ¿Listo? Entonces, a ver aquí. Este 4 que está dividiendo, Se va ¿cómo pasa al siguiente lado? multiplicando. Multiplicando. 4 por x más un x va a ser igual. ¿Cuánto es 4 por 10? 40. 40. 40. Muy bien, colocamos aquí 40. La respuesta es el ¿Cuánto? 8. A ver, entonces, a ver aquí. 4x más un x, ¿cuánto vendría a ser? 4x más... Correcto, muy bien. 5x igual a 40, ¿listo? Ese 5 que está multiplicando, ¿cómo pasa al siguiente lado? Dividiendo. Muy bien, dividiendo. ¿Y cuánto es 40 entre 5? 8. Claro, muy bien. 8. Ya tengo el valor de x. No se vayan a confundir. No me están pidiendo hallar x aquí. En este caso es muy distinto. Miren, les pide aquí. 8. Calcula la quinta. Claro, la respuesta es 8, pero me dice acá. Calcula la quinta parte de dicho número. Ah, ya. Entonces, a ver aquí. ¿Qué te piden? Te piden la quinta parte de dicho número, es decir, ese número x dividido en su quinta parte, entre 5. ¿Cuánto era el valor de x? Sabemos que el valor de x es igual a 8. ¿Entre quién? Entre el número 5. Listo. Esta vendría a ser mi respuesta. 8 quintos es el número que hemos estado buscando. ¿Listo? Vendría a ser de esa manera. Ahora pasamos entonces al siguiente ejercicio. Ejercicio número 9, que dice lo siguiente. La quinta parte de un número disminuido en 1. A ver, la quinta parte, la quinta parte de un número entre 5, la quinta parte. Disminuido, resta. ¿Con quién? En 1. ¿Listo? Es igual a 3. Va a ser esto igual al número 3. ¿Listo? Este más menos 1, ¿cómo pasa al siguiente lado? Sumando. Sumando, más 1, correcto. Me quedaría 3 más 1. ¿Cuánto es 3 más 1? 4, listo, muy bien. Ese 5 que está dividiendo, ¿cómo pasa al siguiente lado? Multiplicando. Multiplicando, muy bien. X es igual, ¿cuánto es 5 por 4? 20. 20. Listo, eso sería todo entonces. Y justo aquí, si te pide, calcula dicho número. Ahí está, el número viene a ser 20, ¿listo? De esa manera. Ejercicio número 10 dice, las 2/3 partes de un número da como resultado 20, calcula la tercera parte de dicho número, ¿listo? Las 2/3 partes de un número, 2/3 partes de un número, no conocemos ese número, X, ahí está, 2/3 partes de un número, dice, da como resultado 20, quiere decir que va a ser igual al número 20, ¿listo? A ver, este 3 que está dividiendo, ¿cómo pasa al siguiente lado? Multiplicando. Exacto, muy bien, multiplicando. ¿Y cuánto es 3 por 20? 60. Correcto, 20 por 3 vendría a ser 60, ¿listo? A ver ahí pasito por pasito, ¿listo? 2x igual a 60. Ese 2 que está multiplicando, ¿cómo pasa al siguiente lado? Dividiendo. Correcto. 60 entre 2 dividiendo. ¿Y cuánto viene a ser entonces el valor de x? 30. Correcto. La división me sale 30. ¿Listo? Muy bien, ese es el valor de x, pero no me está pidiendo el valor de x. ¿Qué te dice? Calcula la tercera parte de dicho número. Ah, entonces aquí colocamos. Nos piden
la tercera parte de dicho número, es decir, ese número dividido entre 3, su tercera parte. ¿Cuánto vale X? 30. 30. Entre 3, 10. 10, correcto. Muy bien, esto es lo que les están pidiendo a ustedes. Esto es lo que le piden, el valor de 10, ¿listo? De esa manera. Muy bien, chicos, entonces hasta ahí vendría a ser la clase del día de hoy. De esa manera.